amigos? Bienvenidos a este podcast, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Mi alma, te aprendiste ya. Estamos sincronizándonos. Qué bien. Mira, hoy vamos a conversar de un tema súper importante y además interesante, evidentemente, porque muchos de nosotros hacemos actividades, pero desconocemos un poco de la huella ecológica que vamos dejando en nuestro estilo de vida. La huella ecológica. ¿Con qué se come eso? Fíjate, la huella ecológica... No es la huella de que uno deja en la arena, que la que dejas en el corazoncito que haces en el árbol, no es eso. No. La huella ecológica se refiere al impacto ambiental que los seres humanos, las empresas, instituciones, emprendimientos, vamos dejando a través del consumo de los bienes naturales. Entonces eso genera un impacto negativo sobre los ecosistemas. O sea, no es nada más la huella ecológica que cuando vas a la arena, queda el piecito marcado o haces el... Lo que comúnmente conocemos como huella. Exacto. Lo que deja. Pero en este caso sería la huella negativa sobre el ecosistema o el ambiente en general. Por ejemplo, lo que uno consume, lo que uno utiliza, es decir, el producto, el desecho, todo eso va generando. Sí, hasta lo más mínimo, hasta la franela que tú tienes puesta ahorita, esta chaqueta, todo lo que nosotros estamos utilizando siempre va a generar un impacto. Así nosotros no lo produzcamos, simplemente con el hecho de comprarlo, usarlo, desecharlo, tenemos una pequeña responsabilidad de la huella ecológica en el momento, pero hay una huella ecológica de que si este producto se fabricó en China, allí se genera un gran impacto, es decir, una emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso se mide como impacto de huella ecológica del país, pero si ese producto, esta taza fue trasladada a Venezuela, el que la compra tiene una pequeña responsabilidad sobre esa huella ecológica, así no se marque en el país en el que se está utilizando. Pudiésemos hablar de un 80% de responsabilidad sobre las industrias o un 20%, es como que un cálculo que puedo hacer así. Hay empresas que generan un 90% de responsabilidad sobre un impacto ambiental porque no tienen plan de manejo, X, charará, y nosotros las personas consumidoras tenemos una pequeña responsabilidad. Yo quisiera hacerte un inciso, porque si tú te metiste con mi franela, yo generalmente uso... Está bonita tu camisa. Yo reuso la ropa para limpiar, para el coleto. No, pero, ajá, entonces... Y tú eres de los que agarra la toalla y la corta y hace el coleto. También, eso se reutiliza, ¿viste? Inconscientemente soy ecológico. Mira, y entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, yo lo digo porque, según lo que te estoy entendiendo, se refiere a nosotros, como individuos, tenemos una responsabilidad, porque, bueno, obviamente consumimos, y es inevitable. Hay cosas que nosotros consumimos de manera inducida, que es lo que hace el mercado y lo que es el marketing para generar una necesidad de compra de productos innecesarios en nuestra vida, y hay un consumo que son de las necesidades básicas: alimentación, vestimenta, educación y traslado. ¿Y eso cómo se traduce en la huella? Hay un sistema de medición para la huella, o sea, sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían, cómo estamos ahorita con respecto a esa huella? La huella ecológica global se mide en las hectáreas necesarias de bienes naturales o la hectárea que se necesita para la producción de algodón, que viene para la fibra que necesitas para la ropa, X. El textil, la hectárea que se mide la cantidad de hectárea, por ejemplo, para construir ciudades allí encima, y se mide también hectáreas sobre capacidad regenerativa al año. Es decir, si yo talo una hectárea para producir alimentos, eso se mide por la... como repitiendo, no sé, sí, está como que sí, yo creo que, para parafrasear un poco, ahí estamos hablando de los espacios, digamos, territoriales. Espacios territoriales sobre capacidad que inclusive tiene para hasta el océano, por ejemplo, para la pesca y no sé qué. Entonces ahí se va midiendo en hectáreas cada espacio de eso para definir, tener en cierta forma pues la medición de la dimensión de la huella. Bien. La dimensión de la huella que hemos dejado, que vamos dejando durante todo este
durante nuestro transitar, pues, Exacto. como individuos, como seres humanos. Eso es como que hay una calculadora en Google que tú colocas calculadora huella ecológica. Entonces tú allí, ahorita no recuerdo la página exactamente, pero hay varias. Ecuador tiene una calculadora. En Venezuela tú buscas por allí y te va a salir. No recuerdo de verdad, perdón, pero no recuerdo ahorita la página. Pero coloca en el Google calculadora huella ecológica. Entonces tú colocas la cantidad de consumo de desechos, de alimentos que puedas consumir en la semana, la cantidad de agua que consumes para tus necesidades básicas, y eso se va midiendo según la capacidad, por ejemplo, en Venezuela, que tiene de agua y todo es de agua, de hectáreas para producir alimentos, y allí la calculadora te va a decir cuál es tu huella ecológica individual. O sea, Pero como ser humano, pues. ahí uno dice, bueno, pero que hay tantos avances en esos temas de medición. Yo creo que, no sé, es mi apreciación aquí como aprendiz de esto, ¿no? Hay tantos métodos Pero de bien, medición. vas bien. Sí, ¿verdad? Tantos, pero todavía hay algo que no comprendo. Métodos de medición, de anuncios, lo publican por aquí, por allá, hasta que si los tratados, las cosas internacionales y las cosas, tantas, por no decir la grosería, tantas cuestiones que existen para todo el tema ecológico y todavía seguimos en el mismo rollo. Entonces, ¿hay algún cálculo ya ahorita establecido, es decir, algún resultado de la última huella, por decir? Sí, o sea, más allá de la última huella de individuos, es como La global, pues la global. Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea emiten más del 80% de los gases de efecto invernadero en el planeta. Esos gases de efecto invernadero crean una capa que cubren el planeta, y cuando los rayos ultravioletas ingresan a nuestro sistema terrestre o a nuestro sistema, a la Tierra, esos rayos ultravioletas, en vez de chocar y rebotar y salir al espacio, ellos chocan con la superficie, rebotan en la capa de esos gases de efecto invernadero, se devuelve a nuestra superficie y hace un efecto rebote y nos sale. Por eso es que la temperatura en media, o la temperatura en general en el planeta, va variando, va cambiando, y es lo que nosotros hablamos de la crisis climática, porque como no hay una salida de esa energía, simplemente se queda calentando más el planeta, y no hablaríamos de un proceso natural, sino que es un proceso de responsabilidades históricas y diferenciadas sobre la emisión de gases de efecto. ¿Y la huella que tenemos ahorita es pequeña o grande? ¿Te parece poco la huella de la crisis climática en la que No todos sé. estamos sometidos en la emergencia climática? O sea, más allá de decir que hay un impacto de deforestación de 1 hectárea, es que hay un impacto grande, que es la crisis climática, la emergencia climática, responsabilidad de un sistema civilizatorio, que es el capitalismo, que busca la acumulación de capital. Así de sencillo. Porque yo creo que lo llaman el Fondo de Natural WWF. Oh. World Wildlife Fondo Mundial Fund, es el Fondo Mundial de la Naturaleza, algo así. Se hizo un estudio, varios expertos dicen que, bueno, al consumo en el que llevamos para el 2020 se necesitaban 1.5, un planeta y medio, así como el planeta Tierra, otro planeta más. Medio planeta más. O sea, no estamos no, consumiendo. 1,5 más. O sea, más 1.5. O sea, estamos consumiendo más no sé, de su capacidad de su biocapacidad, mejor. Exacto. Entonces, para el 2020 ya teníamos sobrepasado el nivel de consumo de todos los bienes naturales que tenemos. Para el 2050 se proyecta que necesitaríamos unos 3 planetas más para mantener el ritmo de vida de consumo que lleva la población mundial. Diferenciando que no es lo mismo lo que consume las personas que viven en países desarrollados. Por ejemplo, un estadounidense consume más, un asiático consume más que los países, o sea, consume mucho más que los que vivimos en los países del sur. Por eso es que cuando se dan las grandes negociaciones, siempre se plantea en la mesa de los acuerdos de que se establezcan las responsabilidades históricas y diferenciadas de los países que emiten. No, sí, bueno, no. Sí, no. O sea, primero no sale en el acuerdo porque no les interesa a los países desarrollados asumir la responsabilidad de la crisis climática, porque eso implica dinero, y eso implica
dinero y financiamiento. Lo que se hace es como que los bonos de carbono, es decir, si Estados Unidos emite el porcentaje establecido del protocolo de Kioto, entonces le paga a Colombia, que emite menos del porcentaje establecido en ese protocolo, entonces lo que hace es pagarte un bono de carbono, es decir, ejemplo, si Estados Unidos, su nivel de emisión de gases de efecto invernadero es un 50% y su nivel de producción excede al 75% y Colombia tiene permitido un 30%, pero emite un 15%, entonces Estados Unidos le paga el 15% a Colombia y sigue emitiendo más gases de efecto invernadero y ese 15% se le acumula a Colombia. Entonces el protocolo de Kioto, bueno, sí, bien, tú emites 75, tú 15, entonces te lo validamos. Esos son los que se llaman, o los llamados bonos de carbono verde, o los fondos económicos. A eso me refiero, ¿eh? Sí, pero esa es la huella ecológica en la que hoy estamos, y el gran impacto ambiental que nosotros podemos ver es la crisis climática, las lluvias que se están dando en el país, las afectaciones, por ejemplo, cuando está la crecida del río Orinoco, cuando está la crecida del río Santo Domingo, la represa. Tú me haces que uno se le olvide la cosa y así pero, no, así no podemos seguir. No. Ya, mira, ahí estamos hablando de manera internacional, ¿verdad? Ajá. Pero también hay llevarlo al individuo, a cada uno de nosotros, cada uno de ellos, de los que están aquí con nosotros, de los que nos están viendo, ¿verdad? Hay una individualidad que, oye, o sea, el resultado es 1,5 planetas que llevamos ahorita. Del 2020. De acuerdo, exacto, año ahorita 2020 pues, necesitaríamos 1.5, o sea, estamos en 2021, ya estamos caminando al 2. El planeta tiene una biocapacidad y excedió 1,5 planetas más de su biocapacidad. Para el 2050 necesitaríamos 3 planetas más para poder atender las necesidades de cada uno de nosotros como individuos y además el colectivo y las industrias y todo lo demás, hasta llegar a la escala global. Ajá, pero yo creo, y aprovechamos este espacio inclusive para enviar ese mensajito de que nosotros desde los individuos podemos ir haciendo algo. Es decir, no el hecho de que ya tengamos 1,5 planetas consumido, por decirlo de alguna forma, no quiere decir que ya las tenemos perdidas. Es decir, podemos disminuir ese consumo, ¿verdad? ¿De qué forma? Bueno, hay algunos consejos, hay algunos quizás tips de cómo disminuir el tipo de consumo. ¿Cómo crees tú como ciudadano común, ya sabiendo el impacto ambiental, la huella ecológica que se puede hacer? Lo que tú naturalmente haces, gastar poca agua para bañarte. O sea, sí. Porque no es porque sea ecológica, sino porque se baña con 2 taparitas. Yo creo que partiendo inclusive desde ahí, porque hay gente que uno va, sí, vale, no te distraigas. Es que uno va y bueno, que se abre la regadera, espera que el agua salga caliente, entonces se desborda el agua por ahí. Consumir el consumo de alimentos de mercados populares, ¿sabes? ¿no? Como que los pequeños productores. Que generan menos impacto la huella ecológica que la Monsanto, que genera transgénico, y además de generar alimentos transgénicos, genera químicos para que ese producto pueda salir. Es decir, el nivel de contaminación de las empresas es mucho mayor que un productor que produce el alimento con alternativas como el conuco, y bueno, se va generando biofertilizantes. Y entre otras digamos, consejos que a veces lo tomamos ya como cliché. Yo traje por aquí unos datos interesantes. Yo los voy a leer solo para que sepan. Son esos. No, pero además de lo que tú estás diciendo, que está bastante interesante. Yo te quiero y me siento orgullosa de que estoy aprendiendo, estás aprendiendo y estás investigando. Déjame, Teresa, que estoy hablando con ellos. Dale. Mira, entonces es que ya como dice el chavo. Dijiste el agua, que es disminución del agua. El consumo de alimentos. La vestimenta es un tema ya como, no sé cómo qué acciones podrían tomar ahí, pero inclusive hasta el uso de los aparatos electrodomésticos pudiera ser. Que el hecho de que, el televisor prendido, repito, son como clichés que ya uno, que ladilla, escuchar todo el tiempo eso mismo, pero tiene sí, es como una vez yo lo escuché
y lo escuché de alguien, no lo voy a decir quién, lo escuché de alguien que me afectó porque, bueno, se supone que era alguien que me tenía que enseñar, ¿no? Que bueno, íbamos en el carro y lanza la basura por la ventana. Y yo, así, yo chamo, pues le dije, pero no lanzas la basura por la ventana, déjalo aquí en el carro y después la sacamos. Una basurita, tantas basuras que hay en la calle por una más. Y yo quedé así como que, yo chamo, yo decía, bueno, también es verdad, tanta basura en la calle por una más no se va a inundar la isla. Eso fue en Margarita, pues. Entonces, pero, claro, si esos pensamientos se multiplican por los 3.000 habitantes, 400.000 habitantes, 500.000 habitantes, serían 400.000, 500.000 basuras. Y eso sí afecta de alguna forma. Entonces yo creo que de manera concienzuada, ¿no? Concientizada. De cada individuo, consciente. de cada persona, de que, oye, por favor, tú, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Que me estás... No, yo te estoy prestando atención, amigo. Me ¿cuáles siento son los orgullosa consejos? de que estés investigando. Mira, yo traje consejos súper puntuales porque siempre dicen, bueno, sí, vamos a disminuir el agua, y eso que implica con la emisión de gases de efecto invernadero, etc. Si conducimos 50 kilómetros menos cada semana, estaríamos o disminuimos 450 kilogramos de CO2, es decir, de dióxido de carbono, a la atmósfera. Si cambiamos las bombillas normales por una de bajo consumo, estaríamos reduciendo una emisión de CO2 de 75 kilogramos. Si reducimos el consumo de envases y utilizamos productos reutilizables, estaremos evitando la emisión de 500 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Y en los casos, por ejemplo, que hay personas que viven en el sur ya, donde hace mucho calor. Si se disminuye o se aumenta, mejor dicho, de 22 grados centígrados, usted lo sube a 25, a 26 grados centígrados, usted puede estar aportando a que se evite la emisión de 900 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Todos estos indicadores es para evitar básicamente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera con pequeñas acciones. Si utilizamos la bicicleta como medio de transporte y disminuimos una vez a la semana, 2 veces a la semana, que usted vaya de su trabajo, de su casa al trabajo y del trabajo regrese, póngase que puedas manejar en el día 25 kilómetros, eso no solamente contribuye a favorecer la conservación ambiental, sino que también es favorable para la salud. Y qué interesante que podamos disminuir estas pequeñas cantidades de CO2 a la atmósfera en nuestro estilo de vida y estar consciente de que no podemos consumir todo porque sí, porque sale en una publicidad, sino que eso también forma parte de la conciencia y sensibilización que podemos encontrar en todas las redes sociales, y que este aparatico es factor fundamental, o sea, es la pieza fundamental para que cada una de las empresas que están produciendo productos y están generando gases de efecto invernadero, usted consuma y sea parte de ese pequeño porcentaje de responsabilidad sobre las huellas ecológicas. Claro, eso es, y yo creo que es lo importante abordar en estos espacios. En estos espacios. Espacio. Después dice que la que hablo mal soy yo porque soy llanera, porque porque Una vez a la cuaresma no dice nada. Y lo hablamos en lo individual porque, bueno, no tiene sentido que nosotros nos pongamos aquí a criticar a las empresas que producen, las transnacionales, la cosa y todo el tema, porque de ese 70% del que tú hablas, 70-30, o sea, depende, es como es un 80, porcentaje 20. que Teresa Carrasquel le está dando. Exacto. Es que los científicos y expertos dicen que ese es el porcentaje. Hablemos de un 70-30, pues. O un 80-20 o un 90-10, ¿no? Todo depende del lugar en que te encuentres en el planeta. Chica, pero bueno. Por si acaso, porque estos son temas fundamentales y lo que uno dice aquí, la gente puede utilizarlo, puede sacar información, puede replicar la información, claro, y hay que dar por eso es importante la fuente. Esta fuente es de Teresa Carrasquel, búsquenla a través de las redes sociales, no, mentira. Y hablemos entonces en estos espacios, que como estamos hablando como individuo y no con las transnacionales, de ese 20, de ese 30 o de ese 10% que somos, el individuo, ¿no? Ahora, muy importante, ¿qué está haciendo? En Venezuela se está haciendo algo para eso. Sí, yo investigué por aquí. En el año 2019 se firmó un decreto, lo voy a decir nombre y apellido para que los busquen en internet,
y ustedes puedan saber quién es, si eres un empresario o estás en una institución o eres una persona que eres consciente del tema ambiental y quieres hacer que una empresa que genere gran impacto ambiental cumpla en Venezuela su responsabilidad sobre la huella ecológica, está el decreto 3946 de la fecha del 12 de agosto del año 2019, Gaceta Oficial 41.692, y cumpliendo lo establecido en el artículo 127 y 128 de la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están las normas sobre la responsabilidad extendida del productor de envases, empaques y envoltorios de papel, cartón, plástico y vidrio de un solo uso y neumático. Esta norma básicamente lo que busca es que cada una de las empresas tengan un manejo y programa para la reutilización, control de los productos que están generando. Es decir, si tú lo consumes, yo debería tener como empresa una política de que o me devuelvas ese plástico y yo saber qué hacer, o simplemente generar grandes otros proyectos para hacer, si es vidrio, si es plástico, si es esto. En Venezuela se regula bajo esta norma y evidentemente bajo las normas de la Ley Orgánica del Ambiente año 2006, la Constitución de la República Bolivariana, que establece en los artículos 127, 128 y 129, esos 3 artículos específicamente habla de los derechos de los derechos ambientales, bueno, las responsabilidades y el cumplimiento no solamente de los ciudadanos venezolanos y venezolanas, sino también de las empresas que están aquí. Hay varias instituciones que realmente ayudan, entre comillas, regular esto Pero no metas entre comillas, vamos a decir que sí. No, porque es que hay empresas que no cumplen con las leyes. No, las empresas. Hay reglamentos que te establecen que debes cumplir con algo. Pero hay un gran problema que es la ejecución de esas leyes, la ejecución de esos proyectos, porque hay empresas, por ejemplo, para construir una vivienda en Venezuela, para tener un pequeño local, es más, hasta para tener los espacios donde autolavados de carro, todos necesitan un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, y la mayoría autolavado de carro. Pero es que estoy concentrada, vale. Se me pasa, está bien, no, porque es importante. Todas tienen que llevar, para cerrar la idea, todas tienen que ir acompañadas de un estudio y evaluación de impacto ambiental, precisamente para generar planes de acción para esto de la huella ecológica. Fino, pues entonces yo creo que en Venezuela estamos bastante avanzados por ese tema. Incluso existe un legalmente ministerio. Y todo eso. Existe un ministerio y hay muchos países en Latinoamérica que ni un ministerio para la protección al medio ambiente existe. Entonces, no se dice medio ambiente. Bueno, para el ambiente. Hablamos que en este programa se dice ambiente. Lo siento, es algo de lo que estoy aprendiendo. Exacto, muy bien. Pero, bueno, nada, yo creo que es bastante interesante todo lo que hemos aprovechado el día de hoy. Eso espero. No sé, ¿hay algo más? No, por ahora solo quería generar ese nivel de interés de saber cuál es nuestra huella ecológica sobre este gran impacto ambiental que es la crisis climática. Eso era todo. Esperamos entonces que este episodio, dejando la huella entre todos ustedes, haya sido interesante y los invitamos para el próximo. Para el próximo, que es esto. Mire, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @TeresaMeven, en Instagram, en Facebook Teresa Carrasquel, en YouTube y en demás redes sociales de @AvilaTV Suena, para que sigan nuestros pasos y nuestros consejos ambientales. Y Johnny Ferrer, piso 07, no se olviden de mí también. Chao, nos vemos en un próximo episodio.